que tienes que saber en W Radio. Por la mañana, el café negro para despertar. Y por la tarde, las noticias. Así las cosas. Así las cosas, Jalisco, con Patricia Sánchez. W Radio. En el país se llevó a cabo un macrosimulacro. Participaron más de 6 millones de mexicanos. En Jalisco, más de 300,000 fueron los evacuados. Familiares y amigos realizan manifestación por desaparecidos frente a Palacio de Gobierno. Empresarios y hoteleros preparan programa para atraer turismo durante el verano. Arriban a la Ciudad de México 1,221,300 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca. Así las cosas, Jalisco 101.5 FM. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Así las cosas, Jalisco, son las 7:03, hoy es lunes 21 de junio del 21, estamos iniciando semana y también iniciando este espacio de noticias locales de aquí de Jalisco, de la zona metropolitana de Guadalajara, que bueno que nos acompañan toda esta próxima hora de aquí hasta las 8 de la noche, estamos a 27 grados en la ciudad de Guadalajara y bueno, iniciando con toda la información que pues se derivó del fin de semana y también por supuesto la que se ha registrado el día de hoy. Hoy fue día de simulacros, tanto a nivel nacional y por supuesto también a nivel local. Aquí en Jalisco por lo menos 300,000 personas participaron. A nivel nacional también en diferentes ciudades se hizo este ejercicio, ¿no? Que se hace con total responsabilidad y sobre todo seriedad para poder saber qué hacer cuando sí se registre algún suceso pues de algún movimiento, de algún sismo y demás. Pero bueno, el reporte de este simulacro más adelante lo tendremos con Víctor Ramírez de lo que sucedió allá en Palacio de Gobierno y también otras dependencias donde se hace este ejercicio. Y bueno, por otro lado, el día de hoy también ahí en el centro de Guadalajara, afuera del Palacio de Gobierno, se registró justamente a la par que estaba este simulacro. Afuera, ahí en la Plaza de Armas, estaba una manifestación de familiares de personas desaparecidos frente a Palacio de Gobierno, pidiendo la exigencia de la búsqueda y de justicia de un caso en específico, pero también pues a nivel general de los casos que se han registrado. El fin de semana estuvimos a la expectativa, y aquí lo platicábamos el viernes, de la tormenta tropical Dolores y de lo que pasaría. Me parece que los daños fueron menores y el paso también fue pues menor, ¿no? Con todas las afectaciones que dejó, aunque sí una persona fallecida. Más adelante Antonio Neri nos tendrá toda la información y la actualización de este caso. Además, hoy inició la vacunación en la zona metropolitana de personas de 40 años y más. Más adelante también vamos a platicar sobre ese tema. A nivel nacional, bueno, por supuesto, la nota de esta tarde son los cambios que da el presidente López Obrador en su gabinete. Remueve a Irma Eréndira Sandoval, la quita, bueno, hace este movimiento de la Secretaría de la Función Pública. Vamos a platicar de ello más adelante y también en lo que tiene que ver con temas de aquí de Jalisco. En el ITESO hicieron un estudio y lo presentaron hace unos días sobre el impacto del COVID en Jalisco, el impacto de la pandemia aquí en el estado. Y bueno, ya estaremos platicando más adelante con académicos de esta universidad para que nos cuenten cuál es pues prácticamente lo que ellos encuentran y sobre todo el estatus a un año ya de esta pandemia. Y por supuesto también los deportes con Jesús Hernández, con quien nos enlazamos a la media. Y bueno, ya vamos a la información, está Víctor Ramírez en la línea. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo estuvo el macrosimulacro aquí en el estado? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Pues no fue similar al de otros años debido a que por la misma situación de la pandemia de COVID-19 que nos ha levantado todo este aislamiento al 100% y las actividades no se han reanudado de forma cotidiana como estaba hasta antes de marzo del 2020. Y bueno, en este sentido, Pati, solamente 3 minutos bastaron para desalojar al poco personal que había en Palacio de Gobierno, porque no todos están trabajando de manera simultánea, y en este participó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Enrique Ibarra, quien señaló junto con el titular de Protección Civil que pues hubo menos gente este año en la participación en general aquí en Jalisco. Fueron un poco más de 300,000 personas las que se inscribieron debido a que pues las escuelas están prácticamente sin servicio por este asunto de la pandemia, y así nos lo explicó el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra.
En el estado se registraron 321,000 personas aproximadamente y más de 3,300 inmuebles. Fue el registro que tuvo la Dirección de Protección Civil y bomberos del estado. Aquí en el caso de Palacio, ustedes lo acaban de testimoniar, son 3 minutos aproximadamente lo que significó el tiempo para la evacuación. Y yo creo que lo más importante es que cada día es creciente la cultura a la prevención de incidentes y estar preparados. Y bueno, Pati, fue así que a las 11:30 de la mañana sonaron las alarmas, como es costumbre en este tipo de simulacros y en no simulacros, en donde sí se han tenido algunos sismos de mediana intensidad. Con estas alarmas pues se rompió la tranquilidad que había en el sitio y modificó la actividad que se tenía a lo largo del día. Y uno a uno los trabajadores fueron saliendo del edificio, bajaron las escaleras caminando con toda la seriedad. Ya se le había cuestionado al secretario general que si ya había una mayor cultura para tomarlo más en serio y no tomarlo a broma como había ocurrido en años pasados, y él comentó que sí, ya se tenía un poquito más de cultura de la prevención en este tema, aunque pues como tú lo mencionaste, es esta manifestación que se dio de manera simultánea, pues como que lo puso un poquito nervioso y lo distraía un poco de lo que nos estaba platicando el secretario general. Y bueno, él dijo que los iba a atender, sin embargo pues se fue caminando, le dio la vuelta a Palacio y entró por una de las puertas laterales, y los manifestantes pues se quedaron. No los atendió finalmente. De Palacio. Pues prácticamente no los atendió en la calle. Ya no supimos si los atendió posteriormente ya en una comisión, pero la manifestación no duró mucho tiempo allá afuera y se retiraron, Pati, así que pues no sabemos qué sucedió con este asunto porque ya tampoco nos los informaron. Y también en este contexto nos comentó que se van a analizar las fallas que se tuvieron en los edificios que están sobre el túnel de la línea 3 en la zona centro de Guadalajara, principalmente en la iglesia de San Francisco, que ha permanecido cerrada desde que se empezó la construcción del túnel en esta parte debido a las fallas que se le detectaron, y también así nos los comentó. Hemos tenido comunicación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En los días siguientes se va a instalar una mesa técnica con el Templo de San Francisco, que tiene 4 años prácticamente sin realización de cultos, pues los riesgos que implican. Hay otros inmuebles que están principalmente sobre el eje de la línea 3 del tren ligero. Se han hecho apercibimientos en edificios la semana pasada. Uno de ellos es el hotel que está aquí enfrente. Pues una notificación de solventar la solvencia técnica para su funcionamiento. Y bueno, Pati, también en esta entrevista nos platicó que ya un comité técnico estará analizando la falla de la carretera que se da en Sayula hace unos días y que se verá qué está afectando, ya que es una falla que según los especialistas tiene más de 2,000 años operando y que hace poco más de 200 años se comenzaron a tener los movimientos telúricos en esta zona, por lo que se va a analizar y recomienda no circular por esta carretera, utilizar la autopista para no tener ningún problema hasta que no se tenga el reporte completo, ya que la falla se seguirá abriendo, esta grieta que se generó por la acumulación de agua con las lluvias, Pati, así que pues hay que tener precaución también. Así es, gracias, Víctor. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ahí está el reporte de este macrosimulacro y también lo que comentó sobre estas fallas en construcciones de templos y algunas otras en el centro de Guadalajara. Y sobre lo que comentaba Víctor de la manifestación de familiares de personas desaparecidas, fueron 2 manifestaciones. Por un lado, familiares de Héctor Daniel Flores, que tiene 19 años, fue visto por última vez hace más de un mes, el 18 de mayo, en la colonia Arcos Vallarta. De acuerdo con información de su familia, fue visto alrededor de las 6:30 de la mañana. Hombres que portaban playeras de la Fiscalía Estatal entraron a su domicilio y después de golpearlo se lo llevaron a él y a su novia en un auto rojo. De ahí ya no saben, no tienen mayor información al respecto. Ellos acudieron a las afueras de Palacio de Gobierno, pero bueno, se unieron también a la manifestación que hicieron familiares de personas desaparecidas, quienes se reunieron en un punto para pedir a las autoridades justamente se apliquen las leyes en esta materia y estén trabajando para localizar a sus familiares. Partieron de la glorieta de las y los desaparecidos, o la glorieta de los niños héroes, pero así es como ha sido renombrada. Poco antes de las 11
11 de la mañana y caminaron justamente hacia la avenida Hidalgo a Palacio de Gobierno, donde ahí se encontraron justamente con este macro simulacro con el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, quien tras dar entrevista a algunos medios, bueno, pues se retiró y no los atendió. Lo que decía Víctor es que él había señalado que sí les los iba a atender o iba a escuchar sus peticiones. No fue así. Entró ya a Palacio de Gobierno y bueno, pues finalmente nada más envió a uno de los trabajadores, quien pues omitió su nombre. Se le preguntó, pero no lo dijo, únicamente se identificó como particular del secretario. Bueno, de acuerdo con los familiares que acudieron a la protesta, en el pliego petitorio que entregaron se solicita una reunión con las autoridades del Estado para que se comprometan finalmente pues a cumplir las leyes en materia de desaparecidos y en específico pues se le dé seguimiento a este caso de Héctor Daniel Flores, de 19 años, visto por última vez el pasado 18 de mayo en la colonia Arcos Vallarta. Bueno, son las 7:13, vamos a más información con Antonio Neri. Cuéntanos, Toño, ¿cómo estuvo el paso finalmente de esta tormenta tropical Dolores aquí por Jalisco? Buenas tardes. Así es, ¿qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Bueno, se puede considerar que fue casi blanco porque no hubo inundaciones o afectaciones mayores, pero sí resulta que un rayo cayó sobre una persona causándole la muerte. Esto ocurrió en el municipio de Ciudad Guzmán. Protección Civil del Estado comentó que hubo un deslave en la carretera libre de Guadalajara a Colima a la altura del municipio de Tonila, luego de que una roca y pues parte del cerro se deslizó y mantuvo bloqueada la carretera por varias horas. Y también otro hecho fue la carretera estatal de Sayula a Usmajac, donde una grieta que ya había aparecido desde tiempo atrás, hace algunas semanas, sobre el kilómetro 68, bueno, pues con la misma lluvia volvió a aparecer y tuvo que ser cerrado el paso vehicular. Como te comento, no hubo inundaciones en municipios costeros como Puerto Vallarta, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, mientras que aquí en Guadalajara pues también estuvo tranquilo, pero eso sí, aparecieron algunos baches, en especial ahora por Periférico Nuevo, en el tramo del Cutonalá hacia lo que es el aeropuerto, la carretera Chapala, donde, bueno, pues los automovilistas han estado pagando las consecuencias de estos agujeros que crecen y no se ven, y hay otro también sobre la avenida de Adolfo Bejor, a la altura de la Maseca, en Tlajomulco de Zúñiga, donde también abarca un carril. Pues fue lo que dejó a Dolores, este dolor de cabeza para automovilistas y para esta persona que le cayó el rayo, Pati. Sí, así es, como dices, casi saldo blanco, lamentablemente por esta muerte que dejó el huracán, se esperaba y estaba preparado, ¿no? Protección Civil y todas las dependencias para recibirlo, pero bueno, ya pasó lo peor, podemos decir. Ahora, Toño, también nos cuenta sobre el seguimiento de un caso que hemos comentado de la Ministerio Público Nancy Gómez. ¿En qué va esto? Cuéntanos. Así es, Pati, comentarte que luego de que la agente del Ministerio Público Nancy Gómez Figueroa denunció a su jefe inmediato de la Fiscalía del Estado por ordenarle que dejara en libertad a un menor de edad quien fue detenido y acusado de participar en un secuestro, pues ¿qué crees? Esta fue desechada, dijeron pues que no es válido. Y las investigaciones que llevó a cabo la Fiscalía Anticorrupción determinó que no había elementos para procesar al que fuera coordinador del área de menores infractorias de la Fiscalía Estatal, Marco Antonio Montes, y ahora es el director de procesos justamente de esta misma área, porque no hay lugar o que no hay algún elemento por el delito de abuso de autoridad y se envió la carpeta de investigación al archivo. Pero en represalia, esta agente del Ministerio Público, quien denunció valientemente esta injusticia, esa situación, pues ¿qué crees? A ella se le abrió un juicio en su contra también por abuso de autoridad, se le suspendió pues de sus funciones, inclusive hasta el salario, a pesar de que también un juez de distrito ordenó lo contrario, que tenía que ser reinstalada y que se le pagara el sueldo. Bueno, pues dijeron que no, así es de que ahora Gómez Figueroa terminó acusada y suspendida a no prestarse a este hecho de corrupción. Criticamos la falta de actuar de los ministerios públicos, de que no desahogan las investigaciones y de que metan a los delincuentes a la cárcel, y cuando cae uno acusado de secuestro, imagínate, le piden que haga lo contrario, que le dé las posibilidades a este menor, y ahora ella terminó pues en el banquillo de los acusados cuando dijo, oigan, me están pidiendo algo que va en contra de la ley, no puedo prestarme esto. Pues así las cosas, Pati. Bien, gracias, Toño. Hasta luego. Son las 7:17, continuamos con más. Así las cosas, Jalisco 101.5 FM.
Bueno, oigan, y también dentro de los temas que iniciaron el día de hoy, que se van anunciando desde la semana pasada, es la vacunación para la población de 40 y más aquí en la zona metropolitana. Carol Landero nos tiene más información sobre esto. ¿Cómo estás? Así es, Pati, muy bien, gracias. Y bueno, cada vez se está acercando un poquito más ya a nuestra edad y ese es un punto muy a nuestro favor. Y este lunes inició la vacunación para personas de 40 a 49 años de edad, además de personas embarazadas, de mujeres embarazadas de 18 años en adelante. Bueno, los sedes de vacunación siguen siendo los mismos. ¿Cuáles son? Es el Auditorio Benito Juárez y el CUSEI. Ahí se están poniendo las vacunas. Son dos macrosedes, ¿no? Porque cuando inició, pues eran como varias sedes chiquitas, pero ahorita se están concentrando en estas dos. Exactamente, se están concentrando en estas dos y a pesar de que nada más sean dos, la afluencia y la manera en la que la están llevando a cabo ha sido muy exitosa. Las filas se ven largas, pero realmente avanzan muy rápido. Entonces, las indicaciones que da el gobierno y la Secretaría de Salud, pues son las mismas. Es llegar a tiempo con tu cita, no llegar tarde para que pueda fluir con un mismo horario, tener pues las medidas de sana distancia, llevar tu cubrebocas, también tu gel antibacterial, para que todo fluya de una manera pues bien. Claro, y hay que sacar cita en dos sitios, ¿no? O sea, hay que tener doble cita, por así decirlo. ¿Cuáles son las páginas en las cuales se tiene que sacar? Exactamente, se inicia el registro federal. Ajá. Ese es en mivacuna.salud.gov.mx. Una vez que uno ya esté registrado, hay que tener una cita. Esta cita es en vacunación.jalisco.gov.mx. Recordemos que el primer registro es el federal. Ahí te vas a imprimir tu hojita donde puedas llenar todos tus datos y el segundo registro que tienes que realizar es en el que te van a decir en qué sede te debes de presentar y en qué horario te toca. Bien, entonces, bueno, hay que estar muy pendientes. Tenemos el dato de qué vacuna se está aplicando, sobre todo la marca, ¿no? Por así decirlo, la farmacéutica. Así es, se está aplicando la vacuna Pfizer en los municipios de Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco y Tlaquepaque. Bueno, pues ahí está. Entonces, nada más para reiterar, de 40 años en adelante, también para mujeres embarazadas mayores de 18 y en municipios de zona metropolitana y del interior del estado. Así es. Y bueno, hay que recalcar que este sector es uno de los sectores más amplios de vacunación. Se estima que es un 41% más que el de 50 a 59 años. Entonces hay que tener un poquito más de paciencia con las citas. Se comentó que las citas se acabaron muy pronto, pero habría que esperar indicaciones para poder reagendar las personas que no han tenido ya esta oportunidad. Así es. Pues ahí está justamente eso que comentas de que cada vez que baja más el rango de edad de vacunación, crece más, ¿no? El grueso, por así decirlo, de la población que está ahí. Gracias, Caro. Exactamente. Gracias a ti, Pati. Bueno, oiga, nada más, agregando ahorita que estamos hablando de la vacunación, en el país se registran actualmente 231,244 fallecimientos por COVID. Hay 24,000 casos activos. Esto según el informe técnico que da la Secretaría de Salud. Recordemos que ya desde hace algunas semanas se suspendió la conferencia de prensa que se da todos los días, o que se daba, ¿no? A las 7 de la noche. Y bueno, además también la edad promedio de los casos confirmados, o sea, el promedio o la media es de personas de 42 años, poco más de la mitad son hombres. Esto ya se había dicho, que los que más se enferman de COVID son los hombres, con un 50,1%. La Ciudad de México es la que tiene el mayor número de casos activos por ahora, con 3,000 personas contagiadas. Le siguen Tabasco, Baja California Sur, Yucatán, Tamaulipas, Quintana Roo, Estado de México y Sonora. Y todas estas entidades concentran el 76% de los casos activos en el país. En el caso de las defunciones confirmadas, el 62% corresponde a hombres y el resto a mujeres. La media de edad de decesos es de 64 años. Respecto a lo que pasa en la Ciudad de México, recordemos que el viernes pasaron a semáforo amarillo y además también se suspendieron las clases presenciales. Ya las habían retomado, pero debido al aumento de casos, bueno, pues las suspendieron. Son las 7:21. Síguenos en Twitter, @wradio_GDL. Twitter. Tuiteanos. Así las cosas. Oigan, y bueno, uno de los temas que ha estado presente, sobre todo en las conferencias de prensa, en las mañaneras, es sobre los dichos que ha dicho el presidente en contra de la prensa, de los medios de comunicación. Y esta mañana volvió a tocar el tema, se fue contra Reforma, El Universal, incluso también habló sobre la radio, dijo que ahí la crítica está imparable. Y bueno, sobre este tema, en Así las Cosas, pero de esta mañana, platicaron mis compañeros con Leopoldo Maldonado. Él es director regional de Artículo 19 en México y Centroamérica. Él comenta algo muy importante, que finalmente
finalmente quien puede censurar a los propios medios pues son las audiencias, ¿no? Es ahí donde se tiene la capacidad y el derecho de elegir. Vamos a escucharlo. Eso es lo preocupante. Yo creo que, es un derecho de las audiencias sancionar socialmente a los medios de comunicación que les están mintiendo. Tienes el poder de apagar la tele, de dejarlos de seguir en redes sociales, de dejarlos de leer, y el Estado, encarnado en la figura del presidente, del titular del Poder Ejecutivo Federal, no tiene la prerrogativa ni la facultad para clasificar o calificar lo que es bueno o mal periodismo. La Suprema Corte, por ejemplo, ha señalado que el Estado no puede establecer un estándar de decoro o de moral en cuanto a lo que se publica. Pues bueno, esto aplica de lleno con lo que está haciendo el presidente. Esa es una prerrogativa de las audiencias, de la ciudadanía. Es decir, Bueno, ahí está lo que comentó Leopoldo Maldonado de Artículo 19, esta asociación que ha venido trabajando justamente en pro de la libertad de expresión y sobre todo la libertad del trabajo que se hace desde la prensa, ya sea televisión, periódicos o incluso radio. Y es que el presidente, recordemos que pues ha sido enfático y en diferentes ocasiones ha señalado esto, ¿no? El tema de que se tenga que acallar o que se tenga que parar la crítica hacia su gobierno. Bueno, sabemos, no le gusta, pero finalmente pues el tema ahí insiste y lo sigue poniendo sobre la mesa. Oigan, vamos a hacer una pausa, son las 7:23. Al regresar, Jesús Hernández con los deportes. Vamos a platicar también sobre el estudio que hizo el ITESO del impacto del COVID aquí en Jalisco en diferentes áreas. Es un estudio que acaban de presentar, está actualizado, es importante comentarlo. Además también hoy el presidente López Obrador hace cambios en la Secretaría de la Función Pública, cambia a Irmeréndira Sandoval y finalmente pues pone otro perfil, me parece como pues del viejo régimen, un poco ya si nos vamos hacia atrás, ¿no? Viene como de aquella época, de aquella etapa, con amplia experiencia, pero bueno, ya lo estaremos analizando. Pausa y regresamos con más. Búscanos en Twitter, @wradio_GDL, @PattySánchez_G y en Facebook como W Radio GDL. W Radio. Vamos a escucharnos. 101.5. Radio. Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos. 101.5. Vamos a escucharnos. W Radio. Vamos a escucharnos. Así las cosas. Jalisco 101.5 FM. Estamos de regreso, son las 7:29 y bueno, oigan, en más información, antes de ir a lo que sigue, la Secretaría de Medio Ambiente informó que un comité científico va a realizar estudios hidrológicos y topográficos, entre otros, en la famosa grieta que se abrió el pasado 10 de mayo en la carretera libre de Acatlán a Ciudad Guzmán, esto en el tramo de Sayula, de Usmajac, esto para determinar el origen de esta falla que es de 1.6 kilómetros de largo y 19 metros de profundidad. Se generó en la zona y se reabrió el fin de semana. Advierten que la vialidad, va a permanecer cerrada todavía hasta nuevo aviso, y bueno, el tráfico desviado por la autopista Colima o la carretera libre a Gómez Farías Ciudad Guzmán, pues va a estar ahí desviado. La grieta, que se dividen en tres, afecta de momento pues campos de incluso algunos sembradíos y demás. Según los primeros reportes, se habría originado de fenómenos geológicos combinado con la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la zona. Se señaló que esta grieta pues no representa ningún riesgo para las personas ni zonas habitacionales, sí, por supuesto, para los automóviles. Entonces, bueno, pues va a hacer estos estudios y ya se determinará, pero por lo pronto pues todavía seguirá cerrada. Son las 7:30. Deportes. Vamos con Jesús Hernández a la información deportiva. ¿Cómo estás, Jesús? Primero que nada, felicitarte. ¿Cómo te la pasaste ayer? Hola, Pati, buenas tardes. Bien, ahí con la Galicia. Con las niñas, ¿no? Sí, pero oye, me cayó una reflexión. A ver. Que muchos papás pagamos la comida,
Bueno, oye, porque están chiquitas sus niñas, pero ya que estén grandes, pues ya te van a llevar a ti, ¿no? Se las voy a apuntar, la de ayer se las voy a apuntar, la ida a los mariscos, ¿no? Y muchos papás ayer pagando, pero bien. No, contento, Pati, muchas gracias. Ah, qué bueno, eso es lo importante, ¿no? Disfrutar a los hijos. ¿Qué? No sé si obedece a algo de marketing, pero me gustó que ya cada vez se celebra más el Día del Padre, ¿eh? Me gustó mucho, reuniones, que salidas a restaurantes para incentivar la economía. Sí, porque por lo regular, como el meme, ¿no? A la mamá una comilona y al papá pues al pollo, ¿no? Al pollo rostizado. Bueno, pero tú que tienes ya varios añitos, por lo menos que 17 de ser papá, no más, ¿verdad? Tengo una niña de 16, la Elena, y la Gali va a cumplir 12, así que... Ay, no, ya Jesús, ya tienes mucha experiencia, o sea que sí has visto que se festeja más a los papás. Últimamente sí, no, al principio no, yo me acuerdo los primeros días del padre era así el comercial de Televisa de qué razón tenía mi viejo, ¿no? Y ya, y después, sí. Y después Nancy, pero bueno, ahí está la festejancia, sí. Sí, y ahí está la información. Pati, en cuanto a lo deportivo, estamos ahorita en Verde Valle, está el entrenamiento vespertino de Chivas, entrenaron por la mañana acá en el mismo complejo deportivo. El fin de semana tendrán por ahí su viaje a Estados Unidos. La semana que entra se enfrentan a Tigres, se enfrentan a Rayados y a Pachuca, una mini gira por la Unión Americana a ciudades donde ya hay vacunados, donde se podrá tener hasta el 50% del cupo de los lugares. Hay que recordar que, por ejemplo, en Texas, en Chicago, en algunas ciudades ya se puede el 100%, y una muestra son los Bookies, ¿no? Que van a llenar el AT&T en Arlington. Entonces, pues Chivas tendrá 3 partidos de preparación. Chivas tendrá sus partidos en la Unión Americana, te repito, contra Tigres, Rayados y Pachuca. No hay refuerzos, la gente se vuelca, ¿no? La gente preocupada, y yo los entiendo, Pati, el fanático, quieren refuerzos, y pues no, de momento, como decimos, ¿no? Ñaña. No hay, sí. Nancy, no hay refuerzos, no hay nada. La gente quiere caras nuevas, y por el momento no existen condiciones. Pati, decirte que esperemos que puedan existir tales para que lleguen de menos 2 jugadores nuevos a la estructura y puedan reforzar lo que es Chivas. Por otra parte, Pati, el fin de semana, el sábado, para ser más precisos, por la noche, lo tengo que decir abiertamente, se merecía la despedida de don Julio César Chávez una mejor organización. Oye, ¿cómo estuvo? Porque ese evento me parece estuvo muy cacareado, por supuesto, no muy promocionado y demás, pero bueno, es importante ver finalmente cuál fue el saldo final, el resultado final. Yo estuve ahí, primero la prensa, tiene una pelea de box, nos pusieron a unos 70 metros del ring. No, necesitas tener visión infrarroja para distinguir un jab de un gancho, de un... ¿Por qué no los acercaron un poquito más? No, pues imagínate, yo tenía que ver la pantalla con mis binoculares, con mis binoculares no alcanzaba a ver la pelea. Sí decirte, Julio César Chávez ha sido nuestro más grande boxeador en la historia. Por ahí viene Santos Saúl Álvarez Barragán, el famoso Canelo, pero sí. Es el hermano de, ¿verdad? El hermano, no, el Canelo. Ah, ok. Pero sí estuvo el hermano del... Peleó, el Inocente Álvarez peleó, ganó. De hecho, pelearon los 3 Chávez y los 2 hijos perdieron. Pues les quedó grande el apellido, ¿no? Es como el hijo de John Lennon, el hijo de Pelé, el hijo de Maradona. Pues no, ¿verdad? Les pesó mucho. Sí, no les alcanza. No les alcanza el talento. Por ahí, Julio César Chávez, pues muy emotiva de su despedida. Pati, 4 rounds, muy ágil. Se ve, como dicen, ¿no? El que es dragón, desde que agarra el taco. Y bien. Julio César Chávez se fue de los cuadriláteros, ahora sí dice que no se va a volver a subir, 58 años. Hay que recordar, para los que no lo sepan, su primera pelea fuerte fue en Inglewood, California, contra Mario Lazabache Martínez, en el 84, Pati.
hace 37 años, imagínate, ya estamos hablando de... Ya casi 4 décadas, ¿sí? Sí, hace muchos años. Chávez llegó a ganar 89 peleas consecutivas, llegó a tener foja de 89 victorias, 0 derrotas, histórico. El Canelo Álvarez hoy, te digo, no puede presumir eso, ¿no? El Canelo tiene un par de empates y tiene una derrota, la que sufrió contra Floyd Mayweather, pero sí, ahí está la situación de Julio César Chávez, que te digo, reinó la desorganización, por ejemplo, te pongo un ejemplo, no es por hablar mal, pero el CODE Jalisco acreditó y estaban de tan mala calidad las acreditaciones que los de seguridad decían, oye, estos son piratas, oye, estas acreditaciones son apócrifas, y no, tristemente... Oye, Jesús, ¿y qué tal la asistencia? Muy baja, yo esperaba mucho más. Yo esperaba unas 20,000 personas, Pati, no había ni 5,000. Dicen que los boletos estaban 5,000 pesos cada boleto en ringside, y la verdad pues se me hizo excesivo. Muy poca gente, yo creo que se esperaba más para despedir a Chávez, quien en 1993, Pati, llenó el Azteca. Julio César Chávez peleó contra Greg Haugen en 1993 y metió 120,000 personas. Y qué triste que en el ocaso de su carrera no metió ni 5,000, ¿no? Pero bueno, es parte pasan los años y las nuevas generaciones como que no saben de quién se trataba, pero sí, el gran ídolo se despidió aquí en Guadalajara, se despidió en La Perla, por última vez se subió al cuadrilátero Chávez. Bueno, pues ahí está, me parece que depende de varios factores, pero bueno, gracias Jesús, que tengas muy buena tarde y mañana nos enlazamos. Bonita tarde, para servirte, bye. Son las 7:38. Así las cosas, Jalisco. Bueno, y vamos a otros temas. Ya les había dicho que en el ITESO se presentó un estudio donde se mide el impacto del COVID-19 en Jalisco. Vamos a la línea telefónica con David Faust. Él es académico del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. David, parece que no lo tenemos. Vamos a retomar la comunicación. Parece que está por ahí, no, parece que no. Bueno, lo que sucede es que el ITESO, junto con el Observatorio Jalisco Cómo Vamos y Demoscópica México, realizaron una encuesta para medir cómo la pandemia afectó los derechos económicos, sociales y culturales en el estado. Como era previsible y como se ha visto en varios estudios que han salido, bueno, la población con menos ingresos fue la más afectada. Esta brecha que ya existía se sigue haciendo más grande, esta brecha de desigualdad, no solo en temas de género, sino también de oportunidades y sobre todo por pues el estatus social, ¿no?, en el cual se encuentra. Y bueno, pues según el sitio web en el que se ha estado colocando la información sobre los contagios de COVID en México, para el 30 de noviembre del año pasado se habían acumulado 44,000 casos. Pero además también lo interesante de ese estudio es que están midiendo el impacto en diferentes ámbitos, como lo decía, por un lado es el económico, el social y por supuesto el cultural, que esto viene junto con pegado pues con el tema educativo. El estudio se alinea finalmente con una línea de investigación que es que abone justamente al análisis y a la resolución de conflictos de la sociedad a partir justamente de ver de cómo salió o de cómo estaba. Bueno, pues finalmente es parte de los resultados que se han obtenido. Pero ahora sí comunicamos con David Faust. Ya les había dicho, él es académico del Departamento de Economía del ITESO. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues a ver, cuéntenos, en este estudio que miden el impacto de COVID en Jalisco, ¿cuáles son los rubros que están midiendo y sobre todo, pues lo que arroja, ¿no?, todo este análisis que han hecho? Muchas gracias, buenas tardes a todo su auditorio. Bueno, el informe que estamos presentando, uno de los principales aspectos que presenta es cómo el COVID tuvo un gran impacto en el empleo, en el ingreso, y puso sobre la mesa las desigualdades que hay en el estado y en el país, principalmente por razones socioeconómicas. Uh-huh. Sí, es lo que leía, que justamente esto pegó más, ¿no?, a las personas que reciben menores ingresos. ¿Y de qué forma o en cuáles ámbitos? Porque veo que ustedes analizan el cultural, el económico y por supuesto también el social. Bueno, entre otros aspectos, hubo una pérdida de ingresos por hogar de aproximadamente 43%,
La mitad de los hogares manifestaron que perdieron ingreso, algunos por que perdieron empleo y otros porque bajaron las ventas. También 6 de cada 10 hogares se tuvieron que atender de COVID en hospitales particulares, incluso algunas personas que son derechohabientes tuvieron que recurrir a consultorios u hospitales particulares, con lo que eso puede implicar de gasto incluso a nivel catastrófico para un hogar, ¿no? Claro. Bien, ahora, ¿qué más? ¿Qué otros datos podemos resaltar? Porque nos interesa mucho saber sobre todo de qué forma afectó aquí en Jalisco. Ahí está la parte de la atención médica y a donde tuvieron que recurrir. ¿En qué otros aspectos pegó más fuerte a este sector de la población? Bueno, también otro aspecto importante es que se hablaba mucho del home office, ¿no? Del trabajo en casa. Sí. Pero una cosa que encontramos es que solo 15% de las personas que aportan ingresos a su hogar pudieron trabajar desde casa. Muy bajo, ¿no? Muy bajo. En el caso de las personas que tienen licenciatura incompleta o menos estudios, fue incluso más bajo, solo 11.7%, mientras que los que tenemos licenciatura o posgrado, pudimos tener mayor acceso casi a 40%. Entonces aquí hay un diferencial enorme que está mediado por el nivel de escolaridad, que suele estar también asociado con el nivel de ingresos, ¿no? Claro, o sea, a mayor nivel de escolaridad, mayor nivel de ingresos y mayor oportunidad de llevarse el trabajo a la casa. Así es. David, también veo que comentaron algo importante que señalan las fallas justamente del gobierno en este año pasado. ¿Cuáles detectan, sobre todo acá en Jalisco? Pues mira, hay algunas fallas que ya son estructurales, no dependen de la pandemia o no dependen del más reciente o actual gobierno estatal o federal, sino que ya son acumuladas. Y es un diferencial importante en la infraestructura médica y hospitalaria. Jalisco no tiene la infraestructura que le correspondería según su nivel de ingresos. Tiene un nivel de ingresos más o menos igual, ligeramente arriba del promedio nacional. Sin embargo, tiene una infraestructura menor que se revela porque muchos más derechohabientes no van al Seguro Social o al ISSSTE, aún teniendo acceso, o aún teniendo más bien cobertura, no van o no vamos, porque se saturan las clínicas. Entonces hay mayor saturación de clínicas en Jalisco que el que hay en otros estados o que el que hay a nivel nacional. Esto no depende estrictamente de la pandemia, quiero enfatizar eso, pero en la pandemia eso se salió a flote, ¿no? Claro, sí, así es. Y bueno, por último, también veo que acá hacen una anotación de que en el rubro de los cuidados, 86% de las veces que estos recayeron fue sobre las mujeres, o sea, el tema del hogar, quienes, pues además, si trabajan, se hace una doble jornada y ahí es donde también se acrecienta en tema de género. Sí, por supuesto. El impacto también fue desigual al interior de los hogares en cuestiones de género, porque las mujeres se están haciendo cargo de los niños, ¿no? Que se quedaron en casa para tener escuela en casa. Y entonces mayormente las mujeres fueron quienes absorbieron los cuidados de niños o los cuidados de enfermos, ¿verdad? Si alguna persona enfermó de COVID o de alguna otra cosa, hubo más mujeres que tuvieron que salieron al quite. Y además que de acuerdo con los resultados de la encuesta, digamos, eso está normalizado. La gente respondía que le parecía que esto era equitativo o igual de equitativo. Y esto también nos pareció, digamos, grave, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, David, ¿dónde podemos checarlo completo para la posteridad? ¿Dónde podemos estar checando estos resultados? ¿Se van a publicar en algún sitio? Sí, están ya publicados en la página de transformaciones, pero si ustedes le ponen en Google vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales durante la pandemia de COVID-19 en Jalisco, ahí les aparece la liga, está en la página de transformaciones de ITESO.
Bien, bueno, pues ahí podemos consultarla. Muchas gracias, David Foss, encargado finalmente también pues de este estudio, de este impacto de lo que tiene que ver con, pues ahora sí que las secuelas, ¿no?, del COVID, pero a nivel social. Y bueno, pues ahí está parte de los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Son las 7:46. Escríbenos. Facebook. W Radio GDL. Facebook. Comparte con nosotros en Facebook. Contáctanos. Así las cosas. Bueno, oigan, hoy la nota, por supuesto, a nivel nacional, es que el presidente sustituyó a Ermeréndira Sandoval en la Secretaría de la Función Pública, nombró en su lugar al subsecretario Roberto Salcedo. Él, a través de su cuenta de Twitter y de su cuenta de YouTube, hizo este anuncio al mediodía aproximadamente, y Roberto Salcedo Aquino se desempeñaba como subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción de esta dependencia. En el breve mensaje, bueno, pues el presidente dijo que pues este trabajo contra la corrupción se va a continuar con este perfil que llega, que ya tiene pues casi medio siglo de experiencia en la función pública y demás. Pero vamos al análisis con Ramsés Gaona. Él es profesor de posgrados de Derecho de la Universidad Panamericana. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo para usted y para todo su auditorio. Muchas gracias por estos minutos para W Radio. ¿Cómo ve estos cambios que se están haciendo? Hace unas semanas también remueve, ¿no?, a Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda para promoverlo para el Banco de México. Y bueno, pues ahora en la Secretaría de la Función Pública, bajo este dicho, ¿no?, de que se seguirá combatiendo a la corrupción. Yo creo, como usted lo menciona, este cambio y nuevo nombramiento tenemos que verlo en relación con los cambios que se anunciaron la semana pasada. Efectivamente, la propuesta del secretario de Hacienda, un nuevo secretario de Hacienda que se pretende nombrar, así como del gobernador de Banco de México. Lo primero que tendría que señalar es que cualquier cambio en la administración pública federal es algo normal. Siempre después de cierto periodo de ejercicio, el titular del Ejecutivo puede y tiene la facultad de nombrar a nuevos funcionarios. Y esto depende en la mayoría de los casos por dos razones. Una, que creo que es la más común, es por cuestiones técnicas, es decir, cuando el funcionario pues no ha respondido a los objetivos planteados por el presidente o por el titular en la propia administración, pues se hacen estos ajustes. Pero también, finalmente, debemos recordar que los titulares de la Secretaría son puestos políticos. Claro. Y en este sentido, también el presidente pues puede hacer estos ajustes en los miembros que integran su gabinete por esta razón. Es decir, cómo afianzar desde las propias secretarías un proyecto político en específico, ¿no? Recordemos que para el presidente, y creo que es el caso de estos nombramientos, para el presidente, pues los titulares de las distintas secretarías o de los organismos públicos descentralizados u organismos autónomos, más que tener ciertas capacidades de orden técnico o de orden administrativo, que sería lo normal, deben de tener más bien una afinidad hacia su proyecto político, hacia su propia visión de cómo quiere llevar a cabo la administración. Ya lo ha mencionado él en algunas ocasiones, que pues, los funcionarios públicos requieren 90% de honestidad y 10% de capacidad, porque para el presidente, dentro de su propia visión de la administración pública, pues esta, más que requerir de un conocimiento técnico o de un conocimiento especializado, pues se rige más por una serie, creo, de catálogo de buenas intenciones, sí, o de buena voluntad para desempeñarlo, ¿no? Bien, Ramsés, nos quedan 2 minutitos, pero ¿qué opinar, o bueno, qué esperar, mejor dicho, del perfil que llega, ¿no?, de Roberto Salcedo Aquino? Me parece con amplia experiencia, ocupado varios cargos, ya estabas como subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción en esta dependencia, y bueno, me parece también un perfil, como se dice, un perfil bajo, ¿no?, o un perfil que al parecer políticamente tal vez no lo teníamos tan presente, tan en el radar. Así es. Yo creo, y aquí tal vez la respuesta sea, digamos, muy parca. Yo creo que no vamos a encontrar ningún tipo de cambio,
¿Por qué? Porque finalmente el presidente no le da una libertad de acción absoluta a sus propios secretarios. Lo que vamos a esperar, creo, desde mi propia perspectiva, es que el nuevo secretario de la Función Pública se va a alinear a las propias directrices que le imponga el presidente, sí, en este discurso de combate a la corrupción, pero pues no tocando tampoco los intereses ni las personas allegadas al propio presidente, que creo que fue uno de los motivos por los cuales la anterior secretaria, Irmeréndira Sandoval, pudo ser removida de su encargo, ¿no? Empezó a tocar a ciertas personas o a ciertas situaciones que incomodaron al presidente y pues esto ya no encajaba dentro de su propio proyecto político. Creo que eso, como usted dice, es lo que vamos a esperar, un personaje de bajo perfil que va a cumplir pues las funciones ordinarias que tiene la propia secretaria de la Función Pública, pero sin esperar, digamos, grandes cambios o cambios sustanciales en el desarrollo de su función. Bueno, pues ahí está el análisis. Gracias, Ramsés Gaona, por estos minutos para W Radio, muy amable. Al contrario, gracias por la invitación. Es profesor de posgrados de Derecho a la Universidad Panamericana. Son las 7:52. Búscanos en Twitter, @W Radio-GDL, @Pati Sánchez-G y en Facebook como W Radio GDL. Bueno, oigan, desde mañana, hoy se inauguró, pero a partir de mañana la Cruz Roja Mexicana tendrá un espacio o una sede en Zapopan, esto en el CUCBA, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG. Se inauguró el día de hoy esta nueva sede y bueno, pues ahora con esta nueva unidad, lo que se espera dentro de todo es también acortar el tiempo de respuesta para la atención y sobre todo que se derive, ¿no?, de aquel lado. Pero vamos a la línea telefónica. Está Denise de Fontreo, ella es gestora social. ¿Cómo estás, Denise? Gusto en saludarte, muy buenas tardes. Hola, Pati, muy buenas tardes, gracias por este espacio a ti y a tu auditorio. Bueno, cuéntanos, es una primera delegación de la Cruz Roja en Zapopan, dentro del CUCBA, ¿de qué forma se logra, no, que se pueda tener este espacio y además sobre el beneficio que va a tener para esta zona y su cobertura a la zona metropolitana? Así es, Pati. Mira, esta primer delegación de Zapopan, como bien lo señalas, también es la número 30 del estado de Jalisco. Uh-huh. Y esta delegación está ubicada en una zona con una necesidad altísima de servicios médicos, en la zona aledaña a la venta del astillero. Es una zona donde habitacionalmente está creciendo muchísimo, también cada vez hay más población estudiantil y no se diga de los corredores industriales que están instalados ahí. Por tanto, escuchando las necesidades legítimas de la población, conociendo el territorio, conociendo la infraestructura que tenemos y también la que nos hace falta, es por ello que vimos la pertinencia de instalar una unidad de atención médica en este punto. Y ¿cuál es la infraestructura, Denise? Perdón que te interrumpa. ¿Cuál es la infraestructura y la capacidad con la que cuentan en cuanto a unidades y demás? Mira, el día de hoy hicimos el anuncio oficial. Efectivamente, como tú lo señalas, Pati, va a estar en una superficie de 5,000 metros cuadrados, que es bastante amplia, en las instalaciones aledañas al CUCBA, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Y pues de primera instancia, a partir de hoy, ya está funcionando 24 horas una ambulancia para la atención de emergencias médicas. Uh-huh. Y a partir de hoy estaremos trabajando ya para formar el Comité Pro Construcción, en el cual van a participar personas de la sociedad civil, personas de la Cruz Roja y también empresarios que quieren participar apoyando y aportando recursos para la construcción de esta nueva delegación, la primera en Zapopan, y calculamos que en unos 6 meses más o menos, es una construcción rápida, ya podrá estar toda la infraestructura para dar el servicio que se requiere. El servicio va a estar básicamente enfocado primero a la atención de emergencia, obviamente, con las ambulancias y la atención de los cuidados inmediatos que requiere el paciente, y también va a haber consultorios y rayos X, y ya estamos pensando en hacer una unidad un poco más grande que solo un puesto de socorros, obviamente, por la superficie, y también que sea una unidad sustentable, una unidad que a todos los parámetros
medioambientales requeridos, tanto de tratamientos de agua como de energía solar, etcétera. Bueno, entonces, estoy segura que va a ser una unidad ejemplar. Pues le estaremos dando seguimiento y, por supuesto, enhorabuena, y sobre todo el tema de los recursos, que de repente la Cruz Roja le batalla en este tema, ¿no? Los recursos para dar las atenciones, pero finalmente es la institución que siempre está ahí cuando se le necesita. Claro. Denise, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. A ti, Pati, muchas gracias por este espacio y gracias por compartir esta buena noticia. Bueno, pues ahí está, es Denise de Fontreo. Ella es gestora social, hablándonos sobre esta primera delegación de la Cruz Roja en Zapopan. Con esto nos vamos, faltan 4 para las 8. Soy Patricia Sánchez, que tengan muy buen inicio de semana, buena semana, y sigan en sintonía de W Radio. Mañana a las 7 aquí los esperamos. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. El sector educativo está muy unido a nivel nacional. No existe sustento alguno